Mi esposo me dijo que se casó conmigo, porque no podía casarse con mi hermana. Lo dijo en la fiesta de Navidad de su empresa, borracho de whisky y de años de fingir. Estábamos junto a la barra cuando su colega, Brett, mencionó lo afortunado que era de tener una esposa tan hermosa. Sí, bueno, deberías ver a su hermana, dijo mi esposo Dylan tambaleándose un poco. Esa sí que es el verdadero premio. Esta es solo el consuelo. Brett se rió con nerviosismo. Me quedé allí de pie, sosteniendo mi cóctel, sintiendo que mi mundo entero se inclinaba. ¿Qué acabas de decir?, pregunté. Dylan se volvió hacia mí como si hubiera olvidado que yo estaba allí. Nada, nena, solo cosas de hombres. Pero Brett ya se estaba alejando, murmurando algo sobre buscar a su esposa. Dijiste que soy un premio de consolación. Estás siendo sensible. Dijiste que desearías haberte casado con Luna. Él se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros. No puedes casarte con la hermana de tu esposa. Así no funcionan las cosas. Así que te casaste conmigo en su lugar. Alguien tenía que casarse contigo primero, dijo, como si fuera obvio, como si fuera un plan. 8 años. 8 años de matrimonio. Y me estaba diciendo que yo era el camino hacia mi hermana menor. Tenemos que irnos, dije. La fiesta apenas comienza. Nos vamos ahora. En el auto, intentó retractarse. No quise decir lo que pareció. ¿Qué quisiste decir entonces? Luna es preciosa. Todo el mundo lo sabe. Tú lo sabes. Pero te elegí a ti porque no podía elegirla a ella. Eso no es... Mira. Cuando las conocí a ambas aquel verano en casa de tus padres, Luna tenía 18 años. Tú tenías 23. Tenía más sentido. ¿Qué tenía más sentido? Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Salir contigo. Ella era demasiado joven. Tus padres se habrían vuelto locos. Pero tú eras perfecta. Misma familia, misma genética, simplemente más apropiada. Misma genética. Como si yo fuera un marcador de posición con el ADN correcto. ¿Alguna vez me amaste?, pregunté. Claro que te amo. Eres mi esposa. Eso no es una respuesta. ¿Qué quieres que diga? ¿Que nunca noté lo hermosa que es tu hermana? ¿Que nunca me pregunté qué pasaría? Todo el mundo se lo pregunta. No sobre la hermana de su esposa. No durante 8 años. Conducimos en silencio hasta llegar a casa. Fui directo a nuestra habitación y empecé a sacar maletas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó desde la puerta. ¿Qué parece que estoy haciendo? Estás exagerando. Así que encuentro atractiva a tu hermana. ¿Y qué? Me casé contigo. Tuve hijos contigo. Me agarró del brazo. Deja de ser dramática. No puedes irte por esto. Mírame hacerlo. ¿Y a dónde irás? ¿A casa de tus padres? Te preguntarán por qué. ¿Qué les dirás? ¿Que pienso que Luna es linda? Dirán que eres una infantil. Les diré la verdad. Que admitiste que te casaste conmigo como un premio de consolación. Estaba borracho. Las palabras de un borracho son los pensamientos de un sobrio. Mi teléfono sonó. Era Luna. Oye, ¿estás bien? La esposa de Brett me acaba de llamar. Dijo que pasó algo raro en la fiesta de Dylan. La puse en altavoz. Estoy bien. Dijo que Dylan estaba hablando de mí. Algo sobre desear. No sé. No quiso decirme exactamente. La cara de Dylan se puso pálida. Luna, ¿qué te dijo exactamente?, pregunté. Solo que Dylan dijo algo inapropiado sobre casarse con la hermana equivocada. ¿Es cierto? Miré a Dylan. ¿Por qué no se lo preguntas a él? ¿Dylan? La voz de Luna era aguda ahora. ¿Qué dijiste? Nada. Fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que eso esté bien?, preguntó Luna. Estás casado con mi hermana. Tienes 2 hijos. ¿Qué te pasa? Todo el mundo siempre te adula, dijo Dylan de repente. En cada evento familiar, en cada cena. Luna la modelo, Luna la influencer, Luna la perfecta. Y yo estoy atrapado con... Se detuvo. ¿Atrapado con qué?, dije. Termina la frase. Con alguien que nunca estará a la altura, dijo en voz baja. Luna jadeó a través del teléfono. Pedazo de... Mi hermana vale 10 veces más que tú. Es brillante, amable, divertida. Ella fue la que te ayudó a conseguir tu trabajo. La que te apoyó durante la muerte de tu padre. Está criando a tus hijos prácticamente sola y tú estás atrapado. Luna, comenzó Dylan. No, no me vuelvas a hablar nunca más. No me mires. No vengas a eventos familiares. Eres asqueroso. Hizo una pausa. Lily, ¿necesitas un lugar donde quedarte? Estoy empacando ahora. Ven aquí. Los niños pueden quedarse en la habitación de invitados. Luna, esto no es asunto tuyo, dijo Dylan. Se convirtió en mi problema cuando me hiciste parte de tu fantasía enferma, respondió Luna. ¿Qué más haces? ¿Miras mis fotos? ¿Nos comparas? ¿Pretendes que ella soy yo? Basta, dijo Dylan. No, quiero saberlo. ¿Cuánto tiempo llevas fingiendo que mi hermana soy yo? ¿Desde la boda? ¿Desde la luna de miel? ¿Cada vez que tú...? Basta, gritó Dylan. Voy a colgar, dijo Luna. Lily, dejaré la puerta abierta. Y Dylan, se lo voy a contar a todos. A mamá, a papá, a los primos, a todos. Deben saber qué clase de hombre eres. Colgó. Dylan me miró fijamente. Esto es culpa tuya. ¿Mi culpa? Tuviste que armar un escándalo. Ahora ella me odia. Toda tu familia me odiará. Tú hiciste esto. Admitiste que te casaste conmigo para estar cerca de mi hermana. Nunca dije eso exactamente. Dijiste que yo era un premio de consolación. Dijiste que estás atrapado conmigo. Dijiste que nunca estaré a la altura. Porque es verdad, estalló. Eres ordinaria, eres aburrida, no eres especial. Luna ilumina cada habitación, tú solo existes en ellas. Dejé de empacar, lo miré. Realmente lo miré por primera vez en años. Cabello ralo, abdomen blando, ojos pequeños y coléricos. ¿Quieres saber la verdad? Pues yo la sé. He sabido durante 3 años que te conformaste conmigo. Lo sentía cada vez que sugerías que probara la rutina de ejercicios de Luna. Cada vez que preguntabas por qué no podía vestirme más como ella.
En cada cena familiar cuando tus ojos la seguían por la habitación mientras apenas me mirabas a mí. Lo normalicé porque pensé que así era el matrimonio. Hacer las paces con ser la segunda opción. Pero oírte decirlo en voz alta a tu compañero, admitir que estás atrapado conmigo. Eso rompió algo que no puedo arreglar. Su cara se puso completamente blanca. Abrió la boca, pero no salió nada. Volví a empacar, doblando la ropa con manos temblorosas. Él se quedó allí mirando cómo vaciaba nuestro armario en las maletas, como si no pudiera creer que esto estuviera pasando realmente. Habitación de invitados, dije sin mirarlo. Duerme allí esta noche. Necesito terminar esto. Por una vez, no discutió. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché cerrarse la puerta de la habitación de invitados. El silencio se sentía pesado, pero también limpio, como si finalmente pudiera respirar sin que su presencia me agobiara. Mi teléfono sonó exactamente 9 minutos después. El nombre de Luna iluminó la pantalla y respondí de inmediato. Mamá y papá vendrán mañana por la mañana, dijo con la voz tensa de rabia. Ya los llamé, les conté todo lo que me dijo la esposa de Brett, y vendrán a primera hora. No tendrás que dar explicaciones sola. El alivio me golpeó tan fuerte, que tuve que sentarme en el borde de la cama. Gracias, logré decir. Me dijo que me amaba y colgó para seguir llamando a otros familiares. Pasé el resto de la noche moviéndome por nuestra habitación como si fuera un fantasma. Cada foto enmarcada en la cómoda mostraba momentos que yo creía reales, pero que ahora se sentían falsos. Nuestra foto de boda, donde la sonrisa de Dylan parecía genuina. Las fotos del hospital con nuestros recién nacidos, donde parecía orgulloso. Fotos de vacaciones donde parecíamos felices. Las dejé todas allí porque pertenecían a una versión de mí que aún no conocía la verdad. Empaqué cosas prácticas, ropa de los niños, sus juguetes favoritos y útiles escolares. Saqué mi laptop y documentos importantes del cajón del escritorio. Dejé atrás 8 años de construir una vida con alguien que siempre deseó que yo fuera otra persona. Los niños se despertaron alrededor de las 7:00 preguntando por el desayuno. Hice panqueques y mantuve la voz firme cuando les dije que íbamos a quedarnos en casa de la tía Luna unos días. Mi hija preguntó si era como una pijamada y dije que sí. Exactamente así. Mi hijo quiso saber por qué y usé el lenguaje cuidadoso que aprendes de otros padres divorciados, diciendo: Mami y papi necesitan un poco de espacio para resolver las cosas. Preguntó si nos estábamos peleando y dije: a veces los adultos necesitan tiempos separados para pensar. Lo cual no era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lo aceptaron como lo hacen los niños, pasando de inmediato a preguntar si podían llevar sus tablets. Dylan salió de la habitación de invitados con un aspecto terrible. Tenía el pelo revuelto de un lado y los ojos rojos. Intentó besar a los niños para despedirse como si fuera una mañana normal, pero nuestro hijo se apartó. ¿Por qué papi se ve triste?, me preguntó, y tuve que tragarme toda mi rabia para mantener la voz tranquila. Papi solo está cansado, dije. Digan adiós para que podamos irnos. Mi hija lo abrazó, pero mi hijo solo lo saludó desde el otro lado de la cocina. El rostro de Dylan se desmoronó, pero no pude sentir lástima por él. Él hizo esto. Él eligió decir esas cosas en voz alta donde la gente pudiera oírlo. El apartamento de Luna se sentía como entrar en un lugar seguro. Tenía la habitación de invitados completamente preparada con colchones inflables para los niños, y sus bocadillos favoritos ya dispuestos sobre la cómoda. Me abrazó en cuanto entramos, y finalmente empecé a llorar. 8 años de fingir que todo estaba bien se derrumbaron de golpe. Los niños corrieron a explorar la habitación, mientras yo sollozaba en el hombro de mi hermana. Ella me sostuvo con fuerza, y no dijo nada. Solo me dejó desmoronarme en su pasillo. Mis padres aparecieron justo a mediodía, tal como Luna prometió. El rostro de mi padre estaba rojo de ira, y mi madre ya estaba llorando cuando abrí la puerta. Querían cada detalle de lo que Dylan dijo en la fiesta. Sentada en el sofá de Luna, repetir sus palabras las hacía sonar aún peor. De alguna manera. El comentario del premio de consolación. La parte de estar atrapado conmigo. La admisión de que nunca estaré a la altura. Mi madre lloraba más fuerte con cada frase, y la mandíbula de mi padre se tensaba más y más. Cuando terminé, sacó su teléfono. Lo voy a llamar ahora mismo, dijo mi padre. Su voz sonaba fría y controlada, lo cual era mucho más aterrador que si hubiera estado gritando. Puso el teléfono en altavoz para que todos pudiéramos oír. Dylan contestó al segundo tono, sonando nervioso. Mi padre no perdió el tiempo en cortesías. Ya no eres bienvenido en los eventos familiares, dijo. Ni en Navidad, ni en Acción de Gracias, ni en los cumpleaños, en nada. De ahora en adelante te comunicarás a través de abogados. No llames a mi hija a menos que sea por los niños. No te aparezcas en reuniones familiares. Tomaste tu decisión en esa fiesta y ahora vives con las consecuencias. Dylan intentó interrumpir, pero mi padre simplemente colgó. Mi madre se acercó y me apretó la mano mientras Luna se sentaba a mi lado, con mirada feroz y protectora. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que mi padre terminara de dejar el suyo. El nombre de Dylan parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Dejé que sonara 3 veces antes de que los mensajes de texto empezaran a inundarme. Tu papá me amenazó. Esto es una locura. Tienes que calmarlo. Sigo siendo tu esposo. Podemos solucionar esto si dejas de hacerlo todo tan dramático. Cada mensaje me culpaba por hacer de esto un gran problema. Como si su confesión en la fiesta fuera de alguna manera culpa mía por tener sentimientos al respecto. Tomé capturas de pantalla de cada uno, y se las envié a Luna sin decir nada. Ella los leyó y su rostro se endureció. Está cavando su propia tumba, dijo en voz baja. Mi madre sugirió que apagara el teléfono por la noche, pero yo quería ver qué más diría Dylan. Los mensajes siguieron llegando por otros 20 minutos, volviéndose más agresivos al ver que yo no respondía. Estás poniendo a todos en mi contra. Tu familia siempre te quiso más a ti de todos modos. Luna probablemente esté encantada de tener finalmente drama sobre el cual publicar. Ese último hizo que Luna soltara una carcajada. ¿Cree que voy a publicar su crisis de la mediana edad en Instagram?, preguntó a nadie en particular. El timbre sonó alrededor de las 7 y Luna fue a abrir.
Marisa estaba allí con 2 botellas de vino y una bolsa de comida china, con cara de preocupación. Me enteré por Sara, que se enteró por su marido que trabaja con Dylan, dijo al entrar. Imaginé que te vendría bien algo de compañía y comida de verdad. Me abrazó fuerte y me di cuenta de que no había comido nada desde el desayuno. Luna trajo platos mientras Marisa servía vino y nos contaba lo que se decía en el vecindario. Al parecer, media calle ya sabía lo que pasó en la fiesta porque la esposa de Brett había sido muy vocal sobre lo que presenció. Se lo dijo al menos a 5 personas en yoga esta mañana, dijo Marisa. Todo el mundo comenta cómo Dylan te llamó premio de consolación justo delante de sus compañeros de trabajo. Marisa parecía furiosa por mí. La esposa de Brett dijo que nunca se había sentido tan incómoda en un evento de trabajo, y eso que antes era defensora pública. Mis padres ya se habían ido para entonces, pero Luna se quedó en la mesa con nosotras, comiendo arroz frito y revisando ocasionalmente su teléfono. Dylan intentó llamarla 2 veces y ella simplemente rechazó las llamadas, sin siquiera inmutarse. Los niños salieron de la habitación de invitados pidiendo la cena, y me di cuenta de que había estado tan absorta en todo, que no los había alimentado bien. Luna calentó nuggets de pollo mientras yo los sentaba a la mesa de su cocina. Mi hija preguntó cuándo volveríamos a casa y supe que no podía seguir diciendo que solo estábamos de visita. Luna acercó una silla y me ayudó a encontrar las palabras adecuadas. A veces los adultos se dan cuenta de que necesitan vivir en casas diferentes por un tiempo, les dije con cuidado. No significa que nadie haya hecho nada malo. Se van a quedar aquí conmigo y con mami un tiempo, añadió Luna, y seguirán viendo a papi. Solo que en momentos diferentes. Mi hijo preguntó si esto era porque papi estaba triste antes, y tuve que explicarle que esto era cosa de adultos que no tenían nada que ver con ellos. Luna era mejor que yo en esto, manteniendo su voz alegre y normal mientras mi garganta se cerraba. Lo aceptaron más fácilmente de lo que esperaba, y volvieron a sus tablets después de comer. Los niños son extrañamente resilientes a veces. Los padres de Dylan llamaron mientras yo acostaba a los niños en sus colchones inflables. Luna agarró mi teléfono antes de que yo pudiera alcanzarlo y contestó ella misma. Ella no está lista para hablar con ustedes todavía, dijo Luna con firmeza. Se oían voces altas del otro lado y la expresión de Luna no cambió. Entiendo que estén disgustados, pero su hijo humilló públicamente a su esposa en una fiesta de la empresa. Luna escuchó por un minuto y luego levantó las cejas. Podía oír a la madre de Dylan llorando al fondo, diciendo que lo había criado mejor que eso, con voz aguda y temblorosa. Luna les dijo que yo llamaría cuando estuviera lista y no antes, y luego colgó. Querían venir y hablar de esto, explicó Luna. Les dije que de ninguna manera. Mis manos temblaban, y me sentí agradecida de que ella hubiera interceptado. No estaba lista para escuchar las excusas que hubieran preparado para su hijo. Henry llamó alrededor de las 9 cerebro pidiendo disculpas por la hora. Marisa me contó lo que pasó y quería ofrecerte una perspectiva legal, dijo. Lo puse en altavoz para que Luna también pudiera oír. Henry explicó que la confesión pública de Dylan sobre casarse conmigo como premio de consolación podría ser importante en un proceso de divorcio, especialmente en lo que respecta a reclamos de abuso emocional. Su firma tenía conexiones con varios buenos abogados de derecho de familia, por si quería una referencia. El hecho de que dijera esas cosas frente a testigos en un evento de trabajo lo deja documentado. Continuó Henry. No es solo tu palabra contra la suya. Sentí que algo cambiaba en mi pecho al oírlo plantearlo de forma tan práctica. Esto no eran solo sentimientos heridos o un mal matrimonio. Esto era algo con peso legal. Henry me dio 3 nombres a los que llamar, y me dijo que no esperara. Cuanto antes establezcas una representación, mejor, dijo. Luna ya estaba anotando los nombres y números antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando. La oficina de Jamaica estaba en el centro, en un edificio con suelos de mármol y arte costoso. Me reuní con ella 2 días después, dejando a los niños con Luna. Jamaica tenía unos 50 años, el pelo canoso cortado con precisión, y ojos directos que no perdían detalle. Me pidió que le contara todo desde el principio, y repasé toda la noche, desde la fiesta de Navidad, hasta los mensajes de Dylan y la llamada de mi padre. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Sus palabras constituyen un patrón de abuso emocional, dijo sin suavizarlo. El comentario del premio de consolación, las comparaciones con tu hermana, la admisión de que se casó contigo para estar más cerca de ella. Golpeó su libreta con el bolígrafo. ¿Hay otros ejemplos a lo largo de su matrimonio? ¿Cosas que podrías haber descartado como bromas o fricciones matrimoniales normales? Sentada en la oficina de Jamaica con ella mirándome tan directamente, empecé a recordar cosas que había reprimido o justificado. Dylan sugiriendo que probara la rutina de ejercicios de Luna porque ella se veía muy tonificada. Él preguntando por qué no podía vestirme más como Luna cuando teníamos eventos. La broma que hizo sobre que nuestros hijos tenían suerte con la genética, insinuando que podrían haber salido como yo en su lugar. Cada recuerdo se sentía como despertar de una niebla, viendo patrones en los que había estado viviendo sin reconocerlos como algo malo. Hubo aquella vez que me mostró el Instagram de Luna, y dijo que desearía que yo pusiera tanto esfuerzo en mi apariencia. La Navidad de hace 2 años, cuando se pasó todo el día en casa de mis padres siguiendo a Luna con la mirada, mientras yo intentaba fingir que no me daba cuenta. Su sugerencia de ir de vacaciones a donde Luna estuviera viajando, para poder encontrarnos con ella. Como si eso fuera algo normal de desear. Jamaica lo anotó todo, y su rostro se endureció con cada ejemplo. Esto es un abuso emocional de manual a través de la comparación, dijo cuando terminé. Ha estado socavando tu autoestima sistemáticamente. Me sentí mal al darme cuenta de cuánto había normalizado. ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que era una sensible o una celosa? Dylan se presentó en el apartamento de Luna sin previo aviso 3 días después de que me mudara. Yo estaba preparando el almuerzo para los niños cuando sonó el timbre y Luna fue a abrir. Oí su voz de inmediato. Necesito ver a mis hijos. La respuesta de Luna fue calmada pero firme. Tienes que organizar las visitas a través de los canales adecuados ahora. No puedes presentarte esperando entrar. Me moví hacia donde podía ver la puerta. Dylan se veía terrible, sin afeitar y desaliñado, pero ya no podía sentir lástima por él. Déjame entrar, exigió. Esto es entre mi esposa y yo. Luna se rió de verdad. Tu esposa es mi hermana y no vas a entrar aquí.
El enfrentamiento escaló rápido. Dylan acusó a Luna de envenenarme contra él, alzando la voz. Siempre has querido esto, dijo. Siempre has tenido celos de que la eligiera a ella sobre ti. La risa de Luna fue genuina y cortante. Tú mismo te encargaste de envenenarla contra ti en esa fiesta de Navidad. Yo no tuve que hacer nada. Se cruzó de brazos y bloqueó la puerta más por completo. Te paraste frente a tus compañeros de trabajo y la llamaste premio de consolación. Le dijiste que nunca estaría a la altura. Eso es todo obra tuya. Dylan intentó empujarla para pasar. Pero Luna se mantuvo firme. Los niños aparecieron detrás de mí preguntando qué pasaba y los llevé de vuelta a la habitación. Vayan a ver su programa, les dije. Papi ya se va. Ezequiel me llamó directamente esa tarde después de que Dylan se fuera. Su voz tenía ese tono falso y amistoso que usan los hombres cuando intentan calmar las aguas. Cosas de hombres, comenzó. Dylan bebió demasiado y dijo algunas cosas que no sentía. Sentí que la rabia reemplazaba el entumecimiento que había estado cargando. Dylan estaba lo suficientemente sobrio como para articular 8 años de conformarse con la segunda mejor opción. Estaba lo suficientemente sobrio como para explicar toda su estrategia de salir conmigo porque Luna era demasiado joven. Sintió cada palabra. Ezequiel intentó entonces el enfoque razonable, sugiriendo que todos nos sentáramos a hablar de esto como adultos. Le dije que el tiempo de hablar se había acabado y colgué antes de que pudiera responder. Luna me chocó los 5 desde el otro lado de la habitación. 3 días después, volví a la casa mientras Dylan estaba en el trabajo para recoger más ropa y juguetes para los niños. Entrar por la puerta principal se sintió mal, como si estuviera invadiendo la casa de otra persona, en lugar del lugar donde había vivido durante 8 años. La sala todavía tenía nuestras fotos familiares en las paredes y el sofá que habíamos elegido juntos. Pero todo se veía diferente ahora, como accesorios en una obra de teatro sobre la vida de otra persona. Me moví por cada habitación, reuniendo cosas para los niños, abriendo armarios y cajones que yo misma había organizado, tocando muebles que habíamos ahorrado para comprar. La cocina tenía la cafetera que Dylan usaba cada mañana, y mis tazas favoritas todavía en el escurridor. Empaqué los abrigos de invierno de los niños del armario del pasillo, y agarré sus peluches favoritos de sus camas. La habitación de mi hija tenía dibujos pegados en las paredes, y la de mi hijo tenía su colección de coches de juguete alineados en el estante. Tomé fotos de sus habitaciones con mi teléfono para intentar que la habitación de invitados de Luna se sintiera más como un hogar para ellos. En nuestra habitación, empecé a sacar ropa de mi lado del armario, y fue entonces cuando noté que el cajón de la mesa de noche de Dylan estaba entreabierto. Sabía que no debía mirar, pero lo abrí de todos modos. Dentro estaba su viejo diario de cuero de la universidad que lo había visto escribir hace años. Pero pensaba que había dejado de usar. La primera página que abrí tenía fecha de 3 meses después de que empezáramos a salir. Había escrito sobre una barbacoa familiar en casa de mis padres, donde Luna llevaba un vestido veraniego, y cómo no podía dejar de mirarla. La entrada decía que ella era la que se le escapó, y que yo era lo suficientemente buena por ahora hasta que pudiera idear un plan mejor. Me senté con fuerza en la cama y seguí leyendo. Página tras página de entradas sobre Luna, mezcladas con entradas sobre mí. Y el contraste era brutal. Cuando escribía sobre Luna, usaba palabras como cautivadora, magnética y perfecta. Cuando escribía sobre mí, usaba palabras como práctica, segura y aceptable. Había una entrada de la semana en que me propuso matrimonio donde escribió que casarse conmigo era el movimiento inteligente, porque lo mantenía conectado con Luna y mis padres lo apreciaban. De hecho, redactó un plan sobre cómo ser mi esposo le daría más acceso a los eventos familiares donde estaría Luna. Tomé fotos de cada página con mi teléfono, con las manos temblando tanto que tuve que repetir varias tomas. Esto no eran solo palabras de borracho en una fiesta. Eran 8 años de un conformismo calculado, escrito de su propio puño y letra. Metí el diario de nuevo en el cajón y terminé de empacar lo más rápido que pude, desesperada por salir de esa casa. La cena del domingo en casa de mis padres se sintió más como una reunión de guerra que como una comida familiar. Luna vino conmigo para apoyarme, y mis padres ya habían puesto la mesa con comida extra como si se prepararan para una larga discusión. Mi padre apenas me dejó sentarme antes de empezar a hablar de quitarle todo a Dylan en el divorcio. Mi madre estuvo de acuerdo, diciendo que me merecía hasta el último centavo después de lo que él había hecho. Intenté explicar que solo quería salir de esto, y una custodia justa de los niños, pero mi padre seguía interrumpiendo con ideas sobre cómo maximizar mi acuerdo. Luna me respaldó, recordándoles que alargar las cosas sería más difícil para los niños. Mi madre lloró durante casi toda la cena, pidiendo disculpas por no haber visto cómo era Dylan en realidad. Mi padre quiso saber cada detalle de lo que Dylan había dicho en la fiesta, y tuve que repetirlo todo de nuevo. Para cuando llegó el postre, me sentía agotada de tanto repasar lo mismo. Mis padres tenían buenas intenciones, pero su ira era abrumadora cuando yo solo quería seguir adelante en silencio. Aquella noche, de vuelta en el apartamento de Luna, mi teléfono empezó a sonar desde un número desconocido. Contesté y escuché de inmediato la voz de Dylan. Llamaba desde números diferentes porque yo había bloqueado su celular. El mensaje de voz que dejó era de disculpa, rogándome que hablara con él. 1 hora más tarde, entró otra llamada de otro número, y este mensaje era de ira, acusándome de poner a todos en su contra. Luego otra llamada, otro número, y de vuelta a las disculpas. Jamaica me dijo que guardara cada mensaje de voz y texto como documentación. Dijo que el patrón de acoso importaría en el tribunal, especialmente la forma en que alternaba entre el arrepentimiento y la hostilidad. Abrí una carpeta en mi teléfono solo para los mensajes de Dylan, y se llenó rápido. Marisa pasó por casa de Luna con café y noticias del vecindario. Se había enterado por la esposa de Brett que varias personas en la empresa de Dylan se habían quejado ante Recursos Humanos por sus comentarios en la fiesta de Navidad. Al parecer, Dylan tenía fama en el trabajo de hablar sobre Luna de formas que incomodaban a la gente. Brett fue llamado a RRIHH para dar una declaración sobre lo que había presenciado, y otros compañeros se presentaron con sus propias historias. Una mujer dijo que Dylan le había mostrado fotos de las redes sociales de Luna, y había hecho comentarios inapropiados. Otra dijo que él había comparado desfavorablemente a su esposa con su cuñada en múltiples eventos de la empresa. Marisa dijo que toda la oficina hablaba de ello, y que el jefe de Dylan no estaba nada contento.
Sentí náuseas al saber que su obsesión con Luna había sido tan obvia para sus colegas mientras yo estaba en casa pensando que nuestro matrimonio era normal. Los niños necesitaban ayuda para procesar todo, así que los inscribí en consejería temporal a través de su escuela. La consejera era amable y tenía experiencia con hijos de padres divorciados. Después de su primera sesión, me dijo que, en general, estaban bien, pero que mi hijo no dejaba de preguntar si papi había dejado de amar a mami. Esa pregunta me rompió el corazón porque no sabía cómo explicarle que papi nunca amó a mami de la forma en que debería haberlo hecho. La consejera dijo que era normal que los niños temieran que el padre que se fue también pudiera dejar de amarlos. Me dio pautas sobre cómo asegurarles que ambos padres los amaban, aunque ya no pudieran vivir juntos. Mi hija parecía estar manejando mejor las cosas, pero había empezado a tener pesadillas sobre la ruptura de nuestra familia. La madre de Dylan contactó a través de Luna, pidiendo si podíamos vernos para tomar un café sin que Dylan lo supiera. Yo no quería, pero Luna dijo que sonaba genuinamente devastada al teléfono. Contra mi buen juicio, acepté reunirme con ella en una cafetería cerca del apartamento de Luna. Pensé que no le debía nada, pero quizás escucharla me daría algo de cierre. La reunión en la cafetería fue más difícil de lo que esperaba. La madre de Dylan ya estaba llorando cuando entré. Tenía los ojos rojos e hinchados como si llevara días llorando. Ni siquiera habíamos pedido el café y ya se estaba disculpando entre lágrimas. Dijo que sospechaba que Dylan tenía un interés poco saludable en Luna, pero se convenció a sí misma de que el matrimonio y los hijos lo arreglarían. Pedí café para ambas mientras ella se recomponía lo suficiente para hablar. Me contó que había notado pequeñas cosas a lo largo de los años, como la forma en que los ojos de Dylan seguían a Luna en las reuniones familiares, o cómo buscaba excusas para sentarse cerca de ella en las cenas de festivos. Se lo mencionó a Ezequiel una vez, y él le dijo que se estaba imaginando cosas. Escuché mientras ella lloraba y se disculpaba, sintiéndome extrañamente distante de toda la conversación. Entonces, la madre de Dylan me dijo algo que lo hizo todo peor. Dijo que Ezequiel había presionado a Dylan para que se casara conmigo rápido, porque pensaba que yo era estable y que lo haría sentar cabeza. Sus palabras exactas fueron que Ezequiel me veía como buen material para esposa, alguien que mantendría a Dylan por el buen camino. Se disculpó por no hablar cuando notó a Dylan mirando fijamente a Luna durante nuestra recepción de boda. Se disculpó por no advertirme cuando escuchó por casualidad a Dylan hablando de Luna con su hermano. Se disculpó por todas las veces que guardó silencio porque quería creer que su hijo era mejor que su comportamiento. Le agradecí por decírmelo y salí de la cafetería sintiéndome aún más traicionada que antes. Pedí una cita con Calista Brooks, una terapeuta que trabaja con personas que lidian con la traición en las relaciones. Su oficina era tranquila y confortable, con luces suaves y pañuelos en cada superficie. Nuestra primera sesión consistió mayormente en mí llorando mientras ella escuchaba y tomaba notas. Le conté todo, desde la confesión en la fiesta de Navidad hasta el hallazgo del diario de Dylan, y el saber que su propia madre sabía que algo andaba mal. Calista no intentó minimizar nada ni apresurarme en mis sentimientos. Dijo, descubrir que tu matrimonio se construyó sobre ser la segunda opción de alguien es genuinamente traumático, y necesitas permitirte el duelo. Explicó que no solo estaba llorando el fin de mi matrimonio, sino también el matrimonio que pensé que tuve durante 8 años. Al final de la sesión, me sentí agotada, pero también validada de una manera que no había sentido desde que empezó toda esta pesadilla. Calista me dejó como tarea empezar a escribir un diario sobre mis sentimientos. Y programamos citas semanales de ahí en adelante. 2 semanas después de empezar la terapia, recibí un correo electrónico de Jamaica con un archivo adjunto titulado Contrapetición. Dylan había presentado sus propios documentos de divorcio, alegando que teníamos problemas irreconciliables, y pidiendo la custodia compartida de los niños. Me senté a la mesa de la cocina de Luna mirando el documento mientras ella preparaba café. Jamaica llamó 1 hora más tarde explicando que esto era normal, que la mayoría de los divorcios involucran a ambas partes presentando papeles, pero que debíamos responder documentando el patrón de Dylan de menospreciarme y compararme con Luna. Me pidió que escribiera cada instancia que pudiera recordar en la que él me hiciera sentir inferior. Empecé una lista esa noche, y llené 3 páginas antes de tener que parar porque me temblaba la mano. Los niños tenían programada su primera noche en la casa con Dylan el viernes siguiente. Empaqué sus maletas 2 veces, sacando y volviendo a meter todo porque no dejaba de olvidar cosas o de dudar sobre lo que necesitaban. Luna me encontró sentada en el suelo de su habitación de invitados rodeada de peluches y ropa. Me ayudó a terminar de empacar y me recordó que Dylan ya los había cuidado antes, que una noche no les haría daño. Pero cuando los dejé el viernes por la tarde, viéndolos entrar en la casa con sus pequeñas mochilas, me sentí enferma. Conduje de vuelta al apartamento de Luna, y caminé de un lado a otro durante 3 horas seguidas. Luna intentó distraerme con una película, pero no podía quedarme quieta. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos, aunque sabía que Dylan no llamaría a menos que algo estuviera mal. Apenas dormí esa noche, imaginando las peores situaciones. Cuando los recogí el sábado por la mañana, parecían felices y normales. Mi hija me mostró un dibujo que hizo, y mi hijo habló de los panqueques que Dylan hizo para el desayuno. Pero entonces mi hija preguntó por qué no podíamos vivir todos juntos si papi prometía ser más amable. Le dije que a veces los adultos necesitan vivir separados, incluso cuando aman mucho a sus hijos. Pero la pregunta se quedó conmigo todo el fin de semana. El lunes, Luna me mostró un mensaje que recibió de alguien, que afirmaba ser amigo de Dylan. El mensaje decía que ella estaba rompiendo una familia por ser demasiado sexy, que debería avergonzarse de sí misma, por entrometerse entre un marido y una mujer. Luna tomó una captura de pantalla de todo, y lo publicó con una larga explicación sobre cómo los hombres que culpan a las mujeres por su propio mal comportamiento, muestran exactamente por qué no se puede confiar en ellos. Habló de cómo Dylan tomó sus decisiones, y que sus palabras en aquella fiesta de Navidad eran responsabilidad suya, no de ella. La publicación empezó a compartirse en cuestión de horas. El martes por la mañana vi que tenía cientos de comentarios y me preocupé por tanta atención. Luna llegó a casa de una sesión de fotos y me encontró revisando las respuestas. Le dije que tenía miedo de que esto empeorara todo, que Dylan se enojara por ser expuesto así. Ella se sentó a mi lado, me quitó el teléfono y cerró la aplicación. Me recordó que Dylan hizo esto público cuando dijo esas cosas en su fiesta de trabajo frente a sus colegas.
No iba a ocultar lo que él hizo solo para proteger su reputación, cuando claramente a él no le importó la mía. Tuve mi cita semanal con Calista el miércoles y pasé la mayor parte de la sesión hablando de los niños. Le dije que tenía miedo de que Dylan los comparara con cualquier hijo que Luna pudiera tener algún día. Que los hiciera sentir como opciones de reserva de la misma forma que me hizo sentir a mí. Calista escuchó y luego me preguntó qué podía controlar yo en esta situación. Dije que nada, que no podía controlar lo que Dylan dijera o hiciera. Ella asintió y explicó que tenía razón. No podía controlar el comportamiento de Dylan, pero podía modelar una buena autoestima para mis hijos. Podía mostrarles lo que significa valorarse a uno mismo y exigir respeto. Me dio como tarea practicar el diálogo positivo conmigo misma cuando los niños estuvieran cerca, para que me vieran siendo amable conmigo misma. Jamaica presentó nuestra respuesta a la petición de Dylan el jueves por la mañana. Incluyó registros detallados del patrón de Dylan de compararme con Luna, usando ejemplos de la lista que yo había escrito. Además de testimonios de familiares que presenciaron su comportamiento a lo largo de los años. El abogado de Dylan llamó a Jamaica esa tarde, y ella lo puso en altavoz para que yo pudiera oír. Él calificó nuestra respuesta de incendiaria y exagerada. Dijo que estábamos pintando a Dylan como una especie de villano cuando solo era un hombre pasando por un divorcio. Jamaica le dijo que el abuso emocional a través de comparaciones negativas constantes estaba documentado y era real. Luego colgó. Me senté en su oficina sintiendo rabia de que el abogado de Dylan pudiera descartar años de dolor como si no fueran nada. Marisa me envió un mensaje el viernes invitándome a su casa para una noche de chicas. Dijo que Luna iría y algunas otras amigas, que necesitaba reír y recordar quién era yo fuera de todo este lío del divorcio. Casi digo que no porque estaba cansada. Pero Luna me convenció de ir. Llegamos a casa de Marisa con vino y encontramos su sala llena de mujeres que conocía de hace años, pero que apenas había visto desde mi matrimonio. Me abrazaron y me dijeron que se habían enterado de lo que pasó, que sentían mucho por lo que estaba pasando. Comimos snacks, bebimos vino, y alguien contó una historia sobre su propio ex terrible que nos hizo llorar de risa a todas. Una amiga de Marisa hizo imitaciones de citas desastrosas que había tenido, y me reí tanto que me dolió el estómago. Me recordaron que yo era divertida cuando contaba una historia sobre los niños. Que era inteligente cuando explicaba un proyecto de diseño gráfico. Que era interesante más allá de ser la esposa de Dylan. Conduje a casa esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Mi teléfono vibró a las 2 de la mañana con una notificación de correo electrónico. Lo agarré pensando que algo andaba mal con los niños, pero era de Dylan. El asunto decía, por favor, lee. El mensaje era largo, llenaba toda mi pantalla cuando lo abrí. Se disculpaba por todo. Decía que había sido horrible y que ahora lo sabía. Rogaba por otra oportunidad. Prometía que iría a terapia y que nunca volvería a mencionar a Luna. Pero mientras leía el correo, conté 3 veces distintas en las que hacía referencia a lo hermosa que era Luna. A cómo entendía por qué me sentía comparada con ella. A lo difícil que debía ser tener una hermana tan preciosa. Ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba haciendo. No podía escribir una disculpa sin sacarla a ella. Reenvié el correo a Jamaica sin responder. El tribunal nos asignó una mediadora la semana siguiente para resolver los acuerdos de custodia. Su nombre era Lena Chase, y tenía una oficina en el centro con juguetes en una esquina, y fotos familiares en su escritorio. Nos estrechó la mano a ambos al llegar, y explicó que su trabajo era ayudarnos a determinar qué era lo mejor para los niños, no tomar partido en nuestros problemas matrimoniales. Dylan y yo nos sentamos en sillas frente a frente mientras Lena hacía preguntas sobre nuestros horarios de trabajo y las rutinas de los niños. Era tranquila y práctica, tomando notas mientras hablábamos. Cuando llegamos a discutir los días festivos, Dylan sugirió que los niños pasaran la Navidad con él en casa de sus padres, como siempre. Lo miré al otro lado de la oficina, y dije que ya nada era como siempre, que necesitábamos dividir los festivos, de manera justa ahora. Lena asintió, y empezó a explicar cómo funcionaban los años alternos para los días festivos importantes. El rostro de Dylan se desmoronó allí mismo frente a mí. Sus hombros empezaron a temblar, y las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras Lena permanecía en silencio, con su bolígrafo suspendido sobre la libreta. Él se presionó los ojos con las manos, y emitió unos sonidos de ahogo horribles que me habrían conmovido hace 2 meses. Lena lo dejó llorar durante unos 30 segundos, antes de volver a hablar. Su voz seguía siendo calmada y mesurada. Le dijo que entendía que esto era difícil, pero que necesitaba señalar algo. El amor requiere respeto, dijo, y su confesión pública en esa fiesta de Navidad mostró una falta básica de respeto hacia su esposa. Le preguntó si podía ver eso, y él asintió mientras se limpiaba la cara con la manga. Me quedé allí sentada viéndolo desmoronarse y no sentí absolutamente nada, excepto cansancio. Terminamos la sesión con un esquema básico de horarios, y conduje de vuelta al apartamento de Luna, sintiéndome como si llevara 3 días despierta. Los niños jugaban en la sala cuando entré, y mi hijo me miró con ojos preocupados. Me preguntó si había visto a papi y le dije que sí, que habíamos tenido una reunión sobre los horarios. Mi hija se subió a mi regazo, y preguntó si papi estaba triste por culpa de ellos. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. La abracé fuerte y le expliqué muy cuidadosamente que los problemas de los adultos nunca, jamás, son culpa de los niños. Que mami y papi los aman a ambos más que a nada. Ella me abrazó fuerte y me susurró que me ama más que a nadie en el mundo. Y tuve que pedir permiso para ir al baño, donde lloré tan fuerte que tuve que abrir el grifo para que los niños no me oyeran. Luna llamó a la puerta después de unos minutos y me preguntó si estaba bien. Me eché agua fría en la cara y salí para encontrarla preparando sándwiches de queso a la plancha para los niños. Me dijo que tenía algo que preguntarme más tarde, cuando los niños estuvieran acostados. Esa noche, después de instalarlos en la habitación de invitados, Luna nos sirvió vino a ambas y me habló de un evento de trabajo que se aproximaba donde la homenajearían por su éxito en marketing. Quería que fuera con ella. Dijo que me haría bien salir y hacer algo que no tuviera que ver con el divorcio. Casi digo que no porque ir a un evento glamuroso de Luna sonaba agotador, pero ella me puso esa mirada que decía que realmente quería que estuviera allí. Acepté, y ella me abrazó. Luego empezó a hablar de qué debería ponerme, y lo emocionada que estaba de que conociera a algunos de sus colegas. El evento fue en un hotel elegante del centro con un gran salón de baile, y gente en vestidos de cóctel por todas partes.
Luna se veía increíble en un vestido plateado que captaba la luz, y la observé manejarse por el salón como si hubiera nacido para ello. Me presentó a la gente como su hermana y realmente parecían interesados en hablar conmigo. Una mujer de una startup tecnológica me preguntó por mi trabajo y mencioné el diseño gráfico. De repente, estábamos teniendo toda una conversación sobre branding e identidad visual. Otro tipo quiso saber si hacía trabajo freelance y me dio su tarjeta. Me di cuenta, allí de pie en ese salón, de que me había estado definiendo a través de la visión que Dylan tenía de mí durante tanto tiempo que había olvidado que tenía mis propias habilidades e intereses. La gente no me estaba comparando con Luna, simplemente hablaban conmigo como si yo fuera interesante por mí misma. Jamaica llamó 3 días después para decirme que el abogado de Dylan había enviado una propuesta de acuerdo. Me la explicó por teléfono y yo esperaba encontrar alguna trampa. Pero en realidad era justa. Custodia 50-50 con festivos alternos, activos divididos a la mitad, fondos universitarios para los niños protegidos y compartidos. Jamaica dijo que, en su opinión profesional, deberíamos aceptarla y seguir adelante en lugar de alargar las cosas en el tribunal. Le dije que lo pensaría y la llamaría de vuelta. Pasé esa noche revisando la propuesta en la mesa de la cocina de Luna, leyendo cada línea con cuidado. Ya no se trataba de ganar o perder. Solo se trataba de terminar este capítulo, para poder empezar a descubrir qué venía después. Llamé a Jamaica a la mañana siguiente y le dije que aceptara los términos. Programó 1 hora para que fuera a firmar todo en su oficina. Me temblaba la mano cuando agarré el bolígrafo, y Jamaica puso el acuerdo de liquidación frente a mí con pequeñas pestañas adhesivas, marcando dónde debía firmar. Fui pasando cada página lentamente. Mi firma se volvía más descuidada a medida que avanzaba porque mi mano no dejaba de temblar. Jamaica dio fe de todo y sacó copias. Luego me estrechó la mano y me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo esto. Salí de su oficina sintiéndome extraña y vacía, como si acabara de cerrar la puerta a 8 años de mi vida. Mi siguiente sesión de terapia con Calista se centró en procesar lo que ella llamó duelo anticipado. Explicó que estaba de luto no solo por el fin de mi matrimonio, sino por la pérdida de 8 años que se construyeron sobre la fantasía de Dylan con otra persona. Le dije que sentía que fue tiempo perdido, y ella me detuvo ahí mismo. Esos años te dieron a tus hijos, dijo ella, y te enseñaron exactamente lo que no aceptarás de ahora en adelante. Eso no es desperdicio, eso es información. Me dejó como tarea enumerar mis límites para futuras relaciones, y salí de su oficina sintiéndome un poco menos hueca. Marisa llamó ese fin de semana con la noticia de que la empresa de Dylan lo había trasladado silenciosamente a un departamento diferente. Se enteró por una amiga que trabajaba allí que la investigación de RRHH sobre su comportamiento en el lugar de trabajo había arrojado múltiples quejas. Varias mujeres informaron sentirse incómodas con la forma en que él hablaba de las mujeres en general, y de Luna en específico. Le agradecí a Marisa por decírmelo y sentí una sombría satisfacción de que, por una vez, hubiera consecuencias reales. Empecé a buscar apartamentos la semana siguiente, revisando anuncios en mi teléfono mientras acostaba a los niños. Luna se ofreció a ayudar con el depósito, pero mis padres insistieron en cubrirlo como un regalo para un nuevo comienzo. Encontré un lugar en un vecindario cerca de buenas escuelas con un parque a solo 2 cuadras. Era pequeño, pero era mío, con 2 dormitorios para que los niños pudieran tener cada uno su propio espacio. El propietario me mostró el lugar y pude imaginar nuestra vida allí, algo separado de Dylan y de todas sus comparaciones. Llené la solicitud ese mismo día. La aprobación del contrato de arrendamiento llegó más rápido de lo esperado, y de repente, estaba firmando los papeles de mi propio apartamento, mi primer lugar viviendo de forma independiente desde la universidad. Me senté en la sala vacía después de recibir las llaves, mirando las paredes desnudas y la alfombra limpia, y sentí una extraña mezcla de terror absoluto y genuina emoción por lo que vendría después. El día de la mudanza llegó 3 semanas más tarde, y cargué cajas en el SUV prestado de Luna, mientras los niños saltaban preguntando si podían elegir sus propios colores para las paredes. Mi hijo quería su cuarto azul como el océano, y mi hija insistió en el morado con estrellas que brillan en la oscuridad en el techo. Pasamos la primera tarde desempacando ropa y libros. Los niños corrían entre sus nuevas habitaciones, comparando el tamaño de los armarios y las vistas desde las ventanas. Un nuevo comienzo. Mi hijo arrastró su colcha de dinosaurios favorita sobre su colchón, y anunció que esto se sentía como una aventura de campamento. Lo que me hizo reír y querer llorar al mismo tiempo. Luna apareció con pizza y nos ayudó a armar los muebles de las cajas. Su destornillador eléctrico terminó rápido con los marcos de las camas, mientras yo organizaba los utensilios de cocina. Al caer la noche, el apartamento todavía se veía medio vacío, pero era nuestro. No había ninguna otra voz en mi cabeza, opinando sobre colores de pintura o la ubicación de los muebles. Ese viernes, Dylan me envió un mensaje pidiendo la nueva dirección y a qué hora debía recoger a los niños para su primer fin de semana de custodia. Le envié la información sin palabras extra, manteniendo todo factual y breve. Llegó exactamente a tiempo el sábado por la mañana, quedándose en el pasillo fuera de mi puerta en lugar de intentar entrar. Los niños agarraron sus maletas y me abrazaron para despedirse mientras Dylan miraba a cualquier parte excepto a mi cara. Preguntó si tenían todo lo que necesitaban. Confirmé que sí, y luego los vi caminar por el pasillo hacia el ascensor. Todo el intercambio duró unos 3 minutos y se sintió rígido e incómodo, pero también como un progreso, como si estuviéramos aprendiendo a existir en la órbita del otro sin los viejos patrones. Luna vino el domingo por la tarde con muestras de pintura, y las extendimos por el suelo de mi habitación, comparando diferentes tonos de verde salvia que Dylan siempre había vetado por ser demasiado atrevidos. Elegimos el más oscuro, y pasamos horas rodándolo sobre las paredes mientras la música sonaba desde su teléfono. Ella me habló de todos los pequeños sacrificios que yo solía hacer, cosas que había dejado de notar, como pedir siempre lo que Dylan quería en los restaurantes, o ver sus programas preferidos en la televisión. Me di cuenta de cuánto de mi propia personalidad había guardado para evitar sus comparaciones. Cómo me había hecho pequeña esperando que eso fuera suficiente. Luna dijo que iba a redescubrir quién era yo sin su voz, diciéndome que valía menos. Y algo en la forma en que lo dijo me hizo creerle. Mi sesión de terapia con Calista esa semana se centró en reconstruir mi sentido de autoestima, separado de la opinión de cualquier otra persona.
Me dejó como tarea escribir 20 cosas que me gustaran de mí misma, que no tuvieran nada que ver con la apariencia, o con cómo me comparaba con los demás. Me senté en mi nuevo apartamento esa noche mirando una página en blanco, dándome cuenta de lo difícil que era pensar en mí, fuera de ese marco. Con el tiempo, escribí cosas como: soy buena resolviendo problemas, hago que mis hijos se sientan seguros, y puedo dibujar ilustraciones detalladas para proyectos de trabajo. Calista revisó mi lista la semana siguiente, y señaló cuántos de mis rasgos positivos implicaban ayudar a otros, preguntándome qué valoraba de mí misma solo por mí. La pregunta se sintió extraña y difícil, lo que me mostró cuánto trabajo me quedaba por hacer. Empecé a contactar a viejos amigos de la universidad, de los que me había distanciado durante mi matrimonio, enviando mensajes a personas con las que no había hablado en años. Una amiga me invitó a tomar un café, y nos sentamos en una cafetería durante 3 horas poniéndonos al día. Me confesó que siempre había sentido que Dylan no me apreciaba realmente, pero que no había sabido cómo decirlo sin parecer celosa o criticona. Otra amiga admitió lo mismo durante un almuerzo la semana siguiente, diciendo que notaba cómo Dylan se desconectaba cuando yo hablaba de mi trabajo, pero se animaba en cuanto se mencionaba a Luna. Escuchar que otras personas habían visto lo que yo no pude ver, me hizo sentir validada y, a la vez, tonta por haber pasado por alto las señales tanto tiempo. Los niños se adaptaron a la rutina de los 2 hogares más rápido de lo que esperaba, tratándolo como una aventura más que como una tragedia. Mi hija me dijo una mañana que le gustaba tener 2 habitaciones y 2 juegos de juguetes, lo que me hizo reír y llorar mientras le preparaba el desayuno. Empezaron a decorar ambos espacios con sus dibujos y peluches favoritos, creando pequeños territorios que sentían como suyos. Me preocupaba constantemente cómo les afectaba la separación, pero parecían estar bien, haciendo preguntas prácticas sobre horarios en lugar de preguntas emocionales sobre por qué papi se fue. Dylan se presentó para otro intercambio de niños unas semanas después, e intentó sacar conversación sobre lo lindo que se veía mi apartamento. Le agradecí brevemente, y mantuve la charla enfocada en la tarea de los niños, y los próximos eventos escolares. Reconocí que no le debía amistad ni calidez, solo una copaternidad funcional, que mantuviera la estabilidad para nuestros hijos. Parecía querer decir más, pero me disculpé para ir por las chaquetas de los niños, manteniendo el límite firme. 6 meses después de aquella devastadora fiesta de Navidad, me senté en mi propio apartamento un martes por la mañana cualquiera, bebiendo café, y mirando hacia el parque a 2 cuadras de distancia. El duelo seguía ahí. Ese peso que cargaba sobre 8 años que se sentían desperdiciados, pero ahora compartía espacio con algo más. Una esperanza genuina, tal vez, o simplemente la ausencia de la comparación y la crítica constantes. Me sentía más ligera de lo que me había sentido en años, como si pudiera respirar profundamente en lugar de mantenerme pequeña y comprimida. El divorcio aún no finalizaba, y la copaternidad tenía sus momentos incómodos. Pero estaba construyendo algo real aquí, algo que era realmente mío. Luna vino a cenar ese viernes con ingredientes para tacos, y cocinamos juntas mientras la música sonaba desde el altavoz de la cocina. Mi hija bailaba dando vueltas, y mi hijo ayudaba a Luna a picar tomates con un cuchillo de plástico. Así es como se ve realmente una familia, me di cuenta mientras los veía reír juntos. Personas que eligen amarte y estar presentes para ti, no personas que se conforman contigo mientras desean a alguien más. Comimos en mi pequeña mesa de comedor, donde apenas cabían 4 personas y hablamos de cosas sin importancia. Solo historias graciosas, y planes para el fin de semana. Luna les contó a los niños sobre una sesión de fotos, donde el perro del fotógrafo se había robado su sándwich, y se rieron tanto que mi hijo casi se ahoga con su bebida. Después de cenar, jugamos juegos de mesa, hasta que los niños empezaron a bostezar. Luego Luna me ayudó a prepararlos para dormir. Me abrazó antes de irse, y me dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado en 6 meses, y le creí porque yo también podía sentirlo. Empecé a tener citas casuales unas semanas después. Nada serio, pero disfrutando de conversaciones con personas que parecían genuinamente interesadas en mí como persona. Un chico que conocí para tomar un café hizo preguntas detalladas sobre mi trabajo de diseño gráfico, y escuchó atentamente mientras le explicaba un proyecto reciente. Me di cuenta, a mitad de la descripción, de que estaba hambrienta de ese tipo de respeto básico. Alguien que realmente se preocupara por lo que yo hacía y pensaba. Él no me comparó con nadie, y me hizo sentir que ocupaba demasiado espacio al hablar. La cita no llevó a nada romántico, pero me mostró cómo pueden ser las interacciones normales. Cómo la gente puede interesarse sin segundas intenciones ni comparaciones. Volví a casa esa noche y añadí a mi lista para Calista, escribiendo que yo era interesante. Mi trabajo importaba, y merecía a personas que reconocieran eso. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, 3 semanas después, mientras tomaba café en la mesa de mi cocina. Mi teléfono vibró con un correo del sistema judicial mostrando la sentencia final. Sellos oficiales y lenguaje legal declarando mi matrimonio disuelto. Jamaica llamó 10 minutos después para felicitarme. Su voz era cálida pero profesional, y sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza, sentada allí sola en mi apartamento silencioso. El alivio tenía sentido, pero la tristeza me sorprendió. No porque quisiera a Dylan de vuelta, sino porque 8 años de mi vida estaban ahora oficialmente etiquetados como un error en documentos legales. Le agradecí a Jamaica por todo y colgué. Luego me quedé mirando mi taza de café un rato, antes de prepararme para mi cita de terapia. La oficina de Calista ya me resultaba familiar después de meses de sesiones. El sofá suave, la caja de pañuelos y su presencia calmada se habían convertido en este espacio seguro, donde podía decir cosas en voz alta que se sentían demasiado grandes para guardarlas. Me dijo que había hecho un progreso notable desde aquella primera sesión, donde apenas podía hablar sin llorar. Pasar de la devastación a la aceptación, y finalmente, a construir una vida real para mí misma. La sanación no será lineal, me recordó. Y todavía habría días difíciles por delante. Cuando las viejas heridas dolieran o la soledad pesara. Pero me había demostrado a mí misma que podía manejar cosas difíciles y salir fortalecida. Salí de su oficina sintiéndome más ligera, como si alguien me hubiera dado permiso para dejar de cargar con la culpa del divorcio, o la vergüenza de haber sido engañada por tanto tiempo. Mis padres organizaron una cena ese viernes por la noche en su casa, llamándola una celebración de nuevo comienzo, aunque les dije que se sentía raro celebrar un divorcio.
Luna vino con una botella de vino, y Marisa trajo a toda su familia, y nos amontonamos alrededor de la mesa del comedor de mis padres como lo hacíamos en las fiestas. Excepto que esta vez, el enfoque estaba en mi camino hacia adelante, en lugar de fingir que todo estaba bien. Mi padre se levantó a mitad de la cena, y levantó su copa. Su voz se volvió espesa por la emoción, mientras brindaba por mi fuerza y valentía, al haberme elegido a mí misma sobre un matrimonio que nunca me valoró adecuadamente. Mi madre empezó a llorar lágrimas de felicidad. Luna me apretó la mano debajo de la mesa, y me sentí genuinamente apoyada por personas que veían mi valor, en lugar de compararme con alguien más. Los niños corrieron jugando con los hijos de Marisa después de cenar, sus risas llenando la casa con ese caos familiar normal, que no tenía nada que ver con divorcios o problemas de adultos. Los acosté más tarde esa noche en nuestro apartamento. Mi hijo con su pijama de dinosaurios, y mi hija abrazando a su conejo de peluche favorito. Mi hijo me miró con ojos serios y me preguntó si yo era feliz ahora. Su voz pequeña sonaba preocupada, como si hubiera estado pensando en esa pregunta durante un tiempo. Me senté en el borde de su cama y le dije, sí, realmente soy feliz. No porque el divorcio fuera fácil o divertido, sino porque aprendí que valgo más que ser la segunda opción de alguien. Él pensó en eso por un minuto, luego me abrazó fuerte. Sus brazos flaquitos rodearon mi cuello mientras susurraba que yo era su primera opción. Lo sostuve cerca y sentí que algo finalmente se asentaba en mi pecho.